La aspirante a la candidatura presidencial de la oposición en México, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia en el Instituto Nacional Electoral en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y el equipo de comunicación de la presidencia, por lo que calificó como violencia política de género. Xóchitl Gálvez se ha convertido en un referente constante en las conferencias matutinas del presidente, quien ha dicho en ocasiones anteriores, y este miércoles lo repitió, que él no ofende a las mujeres y que los señalamientos hacia Gálvez no son por ser mujer, sino porque es representante de lo que el presidente denomina conservadurismo. El nombre de Xóchitl Gálvez aparece casi a diario en las conferencias del presidente López Obrador, en las que se aborda también, aunque no con la misma frecuencia o tiempo dedicado en esas mañaneras, pues la violencia reciente, como el secuestro de trabajadores de seguridad en Chiapas, los bloqueos en Guerrero, el asesinato de un periodista en Nayarit, los asesinatos en Colima, la inédita detonación de artefactos explosivos en Jalisco. Así que invitamos a Salvador Camarena, periodista, analista político, pues para que nos des una primera lectura, qué gusto saludarte, Salvador, de lo que es tu interpretación de una realidad y de un discurso político que parece esconder o querer esconder lo que pasa afuera. ¿Cómo estás? Vaya menú, Gaby, gracias por la invitación. Vaya menú el que acabas de describir y no mencionaste, porque obviamente aquí se acumulan los hechos violentos, delictivos, preocupantes. El asesinato de Hipólito Mora, el histórico, que aquí lo reportaron sin duda, el histórico líder de las autodefensas. En las últimas semanas México ha tenido escenas que yo creo que nos llaman a pensar, a discutir si no estamos ante un quiebre institucional. Lo que vimos en Chilpancingo en las últimas horas, en esta semana se tomó la capital del estado de Guerrero, se paralizó la comunicación vía carretera entre la capital mexicana y su principal puerto, Acapulco, en plena temporada vacacional. Muchos son los afectados y muchos son los que temen que no van a poder llegar allá con sus familias. Y además, por supuesto, el presidente ha señalado que en esa manifestación popular había presencia y tutelaje del crimen organizado. Pero el presidente quiere hablar de elecciones, el presidente quiere hablar del 2024, el presidente quiere hablar de sus supuestos adversarios, de sus supuestos enemigos. El presidente no quiere hacerse cargo de inéditas, como tú decías, y lamentables situaciones como la que se vivió ayer en Jalisco. Ya son 6 los muertos, policías estatales y municipales asesinados con bombas ahí en Tlajomulco, que es la zona metropolitana de Guadalajara, en la capital de Jalisco, referencia internacional. Creo que hay esta dualidad y que no deberíamos distraernos con la politiquería. Hoy sí, comprémosle el término al presidente, con la politiquería que él trata de instalar en el debate cotidiano todos los días, y deberíamos atender lo que ha pasado en Chiapas, lo que ha pasado en Chilpancingo, lo que ha pasado en Jalisco, en Colima. Los jueces federales dicen: ya no vamos a ir al juzgado, nos vamos a quedar en nuestra casa porque tememos por nuestra salud, por nuestra integridad. Eso se llama escenas propias de un riesgo de quiebre institucional desde mi punto de vista, Gabriela. Ahora, dentro de esto, preguntarte no solo lo que dice o deja de decir el presidente y el tiempo que le dedica, tratándose del nivel digamos, de la situación tan delicada que has descrito tú también, y no agregamos el asesinato de otro periodista, por cierto, Salvador, que también lo cubrimos aquí, y también los aspirantes del partido del presidente de Morena que están de gira en relación con este mismo tema. ¿Qué tanto lo acarician, qué tanto se alejan de esta situación que es la realidad? Mira, yo creo que Marcelo Ebrard comienza a acercarse a esa realidad. Hoy tenía un foro ciudadano para hablar de inseguridad y de violencia. El lunes presentó unas ideas bastante polémicas y bastante criticables sobre cómo con tecnología se podría detener a la delincuencia. Pero los demás, sus otras corcholatas para hablar del oficialismo, de las personas que pretenden suceder a López Obrador, no quieren hablar de los problemas. Quieren hacer tours electorales, que por cierto son ilegales. No estamos en los tiempos que la ley establece para las precampañas. Entonces todo lo que hagan es un proselitismo ilegal, una simulación o un darle la vuelta a la ley. Pero por desgracia también tenemos que consignar, Gabriela, que ya mencionabas a la aspirante Xóchitl Gálvez. Ella está en lo mismo, es decir, la oposición cayó en la trampa. También ellos ya están en un proceso ilegal adelantado que la ley no contempla y que pueden incurrir en
insisto, actividades o a caer en espacios que la ley define como no permitidos. Entonces tenemos al oficialismo y a la oposición, a ambas partes, ya en una simulación, en darle la vuelta al país, hablando de un futuro que no sé de qué futuro hablan, cuando la realidad es terrible en el día a día, y mientras el Palacio Nacional instala una narrativa de que ellos son los acosados y nunca son las víctimas las que atiende el Palacio Nacional, la Presidencia de la República, en las tragedias cotidianas en este país. Y todavía llama la atención que el presidente dice, bueno, la oposición va a estar utilizando el tema de la violencia porque están perdiendo terreno, otra vez minimizando y desconociendo esto que tú sugieres. Incluso, Salvador, estamos en un momento muy delicado. ¿Qué anticipas, qué puedes ver en los próximos meses, incluso en toda esta puja de ese control territorial, pero también de ese control político de cara a las elecciones del próximo año? Sin lugar a dudas, las escenas de Chilpancingo retuvieron ahí a una docena de funcionarios federales y estatales, Gabriela, en las últimas horas. Antes en Chiapas, ya lo decíamos también, 16 funcionarios de seguridad habían sido retenidos durante días y hasta que fueron liberados. Pero estos secuestros, estas tomas de rehenes ilegales, por supuesto, que transgreden la ley, no son vistas como un problema, son vistas como parte de algo que se les heredó. Nada más que el presidente de la República ya cumplió 5 años de haber triunfado electoralmente, lo celebró con un mitin, que por cierto el obispo de Apatzingán dijo que debió haber sido un día de luto, no un día de celebración, un día de luto por los retos que distintas regiones están padeciendo. Sonora, Tamaulipas, en Tamaulipas se atentó contra el secretario de gobierno, contra el número 2 de esa entidad. Por supuesto que también tenemos eventos en Toluca, aquí muy cerca de la capital mexicana, en donde también se están presentando la disputa por mercados, se saldan con incendios y que dejan racimos de muertos. Yo creo que esto va a ser la tónica que seguirá de aquí a la elección, porque también los criminales han estado haciéndose presente, han ido ganando espacios y de ninguna manera quieren... ellos han venido aprendiendo que también pueden influir en la puja política y van a seguir intentándolo. No por nada, todo el mundo sospecha que ahí, cuando se conocieron algunas imágenes de la presidenta municipal de Chilpancingo sentada con una persona a la que se identifica con líder de un grupo criminal, no por nada a nadie le extraña. Es choqueante, pero a nadie le sorprende. ¿Por qué? Porque se sabe que muchos de los alcaldes tienen que, o naturalmente se ha instalado la idea de que si se ven con representantes del crimen organizado, de otra manera no se entendería que hubieran ganado o que les permitieran llegar a esos puestos de elección popular. Salvador Camarena, gracias por tu perspectiva. Gusto saludarte. Al contrario, Gabriela, un gusto siempre.